¿Ya sonando? Sí, ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por acompañarnos, a todos nuestros compañeros, por venir a esta mesa y también por venir a este congreso, que eso quiere decir y demostrar las inquietudes que tenemos por ser mejores profesionales y dar un mejor servicio al paciente, que nos hace movernos hasta una ciudad que nos acoge también como Castellón para enterarnos de la actualidad y ponernos al día. Y muchas gracias a los ponentes que nos acompañan, porque gracias a ellos vamos a poder ver distintos puntos de vista del mismo paciente, del que hablamos en común. Os voy a presentar para que sepáis quién nos acompaña hoy. En primer lugar, Emilio Marmaneu Moliner es vicepresidente de la Alianza General de Pacientes, alianza que presidió hasta 2011. Es fundador y presidente de la Asociación Provincial de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Castellón, que actualmente gestiona 4 centros de día y 7 unidades de respiro, si no me equivoco. Bueno, además de muchísimos cargos que por abreviar un poco voy a evitar, porque también ha sido presidente de Alzheimer Iberoamericana, presidente de Alzheimer Internacional, y también en el entorno político ha participado en múltiples comisiones, tanto en el Ayuntamiento de Castellón, en el Congreso, en el Senado, todas ellas relacionadas con bienestar social, con dependencia y con la propia enfermedad de Alzheimer. También contamos con José Luis Listerri, que es presidente de Semergen, es especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor en farmacia, trabaja como médico de familia en un centro de salud de Valencia, coordina el grupo de hipertensión arterial de Semergen y ha sido coordinador nacional de más de 20 estudios, registros de práctica clínica en España. Tiene experiencia como docente, como profesor colaborador honorífico del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y es tutor extrahospitalario de médicos residentes de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. A mi derecha, Feba Estero Ferrer, que es licenciada en farmacia, diplomada en óptica y optometría, farmacéutica titular de oficina de farmacia desde el 79 y durante esos años de ejercicio altamente formada en atención farmacéutica. Es presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y vicetesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. César Hernández García, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense y doctor en Medicina por la misma. Médico especialista en reumatología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde ha realizado su actividad laboral y centro en el que fue subdirector médico durante 3 años, hasta que en 2009, si no me equivoco, se incorpora a la EMS. Y María Teresa Martínez Ros, licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Murcia, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina Preventiva y Salud Pública, médico de familia en el Centro de Salud de Cieza. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en la Comunidad de Murcia como subdirectora médica de un área de salud y como coordinadora de la unidad docente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y hoy nos acompaña como directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad de la región de Murcia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, pues por entrar ya un poco en materia, hago una breve introducción, si os parece, y ya pasamos a esa ronda de preguntas y debate. El motivo un poco de esta mesa y lo que nos hace empezar a hablar de este tema es que vemos que hay una cantidad de medicamentos considerable que se estaban dispensando en farmacia comunitaria y que ahora han ido pasando al ámbito hospitalario. Y luego, además, los innovadores que van surgiendo, muchos de ellos ya se autorizan directamente para ser dispensados y prescritos en el ámbito hospitalario al aplicarles la condición de reserva singular. La condición de reserva singular de los medicamentos está recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2015 del 24 de julio, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios. Y lo que dice en el punto 2 del artículo 24, y lo voy a leer textualmente por no equivocarme, es: la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios podrá, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas interesadas,
por razones sanitarias, objetivas y debidamente motivadas, sujetar a reservas singulares la autorización de medicamentos que así lo requieran por su naturaleza o características, así como sus condiciones generales de prescripción y dispensación. Si analizamos un poco la situación actual y los medicamentos que se están yendo al ámbito hospitalario, la verdad es que es cierto que encontramos bastantes que a priori no parece que que requieran una hospitalización ni un especial control clínico. Desde mi humilde impresión, me parece que podrían ser prescritos por un especialista y con un visado de inspección. Entonces, en ese caso, nos surge la duda de si las razones sanitarias objetivas y debidamente motivadas realmente están tan justificadas o no. Y luego, por otro lado, también es cierto que, en cuanto al tema económico, estos medicamentos a los que nos referimos, para ser financiados, tienen que ser dispensados en ámbito hospitalario. Si fuesen a la farmacia, la mayoría de ellos estarían afectados por los precios notificados. Entonces, así a priori sí que nos da la sensación de que se encuentran algunas barreras para el paciente. Barreras en cuanto al acceso propio físico y geográfico del medicamento, pues porque al final creo que somos unas 21.000, 22.000 farmacias en España y 325, creo, hospitales públicos. Y luego, por otro lado, las económicas también nos preocuparían a futuro si algo tendremos que buscar si queremos que se pueda acceder más fácilmente, pero que no sea de aplicación un precio mayor para el paciente. Entonces, bueno, pues por concretar un poco y empezar ese debate y no alargarme yo mucho en los tiempos, lo que nos gustaría un poco es saber el punto de vista de cada uno. Entonces, antes de empezar nuestro debate, vamos a lanzar, para que pueda participar el público en la aplicación que hay del Congreso, un par de preguntas y así mientras debatimos podéis ir contestándolas. La primera pregunta, yo creo que nos la pondrán en pantalla, es: ¿cree que la farmacia comunitaria debe dispensar este tipo de medicamentos? Sí valorando en cada caso conforme a las características del medicamento. No, o no sabe, no contesta. Sí que os pediría que elijáis una de las respuestas para que el resultado sea más eficaz. Y seguidos, si nos pueden abrir la segunda, lo que dice es: ¿qué necesitaría la farmacia comunitaria para dispensar estos medicamentos? Nada, ya se han venido dispensando en el tiempo. Coordinación con el resto de profesionales y del sector farmacéutico, o mayor información del medicamento y del paciente. Bueno, y la última, no sabe, no contesta. Así que, si os parece, los que tengáis la aplicación, si no podéis descargarla, vais contestando mientras entramos en el debate. Y bueno, pues para empezar, si os parece, hacemos una ronda común de preguntas, que he perdido mi primera pregunta, que está aquí. Pues bueno, por concretarla un poco, la situación, ¿cómo veis la situación actual de este tipo de medicamentos? ¿Realmente se está pensando en el paciente o hay algún motivo más como el económico? No sé si os parece, empezamos por el paciente y seguimos la ronda así. Si quieres, Emilio, empezamos con tu visión. Sí. Hola, buenos días. Dar las gracias a los organizadores del Congreso la invitación, a todos ustedes, esperar que se encuentren a gusto en esta magnífica ciudad. Si no les tratan bien, avísenmelo. Soy de Castellón y me quejaré a quien corresponda. Están en una gran ciudad y creo que les acogeremos muy bien estos 2 o 3 días. Antes de contestarte, añadir en ese extenso currículo que has presentado inmerecido una cosita que posiblemente no te la pasé. Recuerdo con mucho cariño que hace unos años, que hace casi 10 años, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia me invitó a acompañarles a Bruselas a defender la oficina de farmacia mediterránea española, no sé cómo le llamaban, frente a las farmacias comerciales de países como Inglaterra. Posiblemente lo hicieron porque soy un convencido de la oficina de farmacia. No soy del sector ni tan siquiera sanitario, simplemente soy de una organización de pacientes. Y estoy convencido de que el sistema de la farmacia española, antes se lo decía la moderadora, es el idóneo, pese a que, permítanme, luego, como saldré por detrás no me podrán pegar, llamarles un poco la atención en que deben de ser ustedes mejor considerados por el sistema de salud, por la sociedad española. En muchos casos se les considera a ustedes un comercio.
De hecho, muchas de las regulaciones que yo conozco son de metros, de distancias, de comisiones, de precios, cuando forman parte del sistema de salud. Yo vengo a las organizaciones de pacientes por el Alzheimer, es lo que a mí me afectó en mi casa. Y evidentemente no las personas con Alzheimer, pero sí sus cuidadores, muchas veces, la mayoría, el 70 y tantos % de los casos, es una mujer mayor de 60 años y que tampoco tiene una gran preparación técnica para cuidar a nadie. Y el sistema de salud está como está y considera, da unas recetas, da unos planes, pero a veces hay un asesoramiento. Esa mano a la espalda, esos 5 minutos que puede escucharle alguien contándole cómo ha pasado la noche, no te lo ofrece porque no dispone de tiempo, ni el neurólogo, ni el médico de primaria, pero sí que lo dispone o él o la titular de la oficina de farmacia o alguno de los empleados que tienen. Desde ese punto de vista, soy un defensor y no solo por eso, porque soy de los suyos, para entendernos, mi voto claramente sería, como nos plantea la pantalla, que sí. O sea, deben ser dispensados por las oficinas de farmacia, porque, por poner un ejemplo de mi provincia, y así de paso hago propaganda, pues de Morella a Castellón hay 110 kilómetros. O sea, venir de Morella a Castellón a recoger un fármaco, o de Almazora, o de Alcora, o de Lucena, o de cualquier otra población. Creo que tenemos en España, o tienen ustedes montado, un gran sistema al servicio de la salud y que con estas políticas economicistas, solo desde el punto de vista económico, se van a cargar algunas de las cosas buenas que tiene este bendito país de España, que tiene muchas buenas. Una es el sistema de farmacia que tenemos y desde las asociaciones de pacientes, desde la Alianza General de Pacientes, defendemos que esto se mantenga. Alianza General de Pacientes, en la que ustedes mismos están ya representados. En la Alianza General de Pacientes están las instituciones autonómicas sanitarias, están los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisios, todos los profesionales, están los laboratorios y estamos las asociaciones de pacientes. Y hemos consensuado desde hace tiempo que la oficina de farmacia es imprescindible y no se la debe de ahogar quitándole la atención humana y el tratamiento técnico que deben dar. Muchas gracias, Emilio. Fe, la misma pregunta. Ya. La misma pregunta, sí. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a Emilio sus palabras hacia nuestra profesión. Se agradece el apoyo, se agradece todo. Y luego paso ya directamente al grano, que quiero ser breve. ¿Se piensa realmente en el paciente? Yo creo que no. Yo creo que prima el criterio economicista. Y me voy a explicar por qué lo creo así. En un principio, la mayoría de estos medicamentos eran dispensados en la oficina de farmacia. En la época de crisis fuerte, importante, sobre todo en las comunidades autónomas que sufríamos los impagos, como era esta, la Administración negociaría con la industria, con los laboratorios, con el precio de estos medicamentos a la baja y los derivó a hospital. ¿Qué pasó en ese momento? La farmacia estaba muy maltrecha económicamente y, en cierto modo, lo vio como un balón de oxígeno el hecho de no son medicamentos de elevado precio. La farmacia, como digo, maltrecha económicamente, mal pagada, pues medida coyuntural que medio se aceptó pensando realmente que era una medida coyuntural. ¿Qué ha pasado? Ayer lo dijo Agustín Rivero, parece que la economía va por el buen camino, vamos a decirlo así. Entonces se siguen manteniendo estos medicamentos en el hospital y no solo eso, sino que las innovaciones van directamente al hospital sin pasar por la oficina de farmacia. Con lo cual no puedo pensar en otra cosa más que sean criterios económicos los que primen sobre el paciente, vamos. Muchas gracias. De nada. María Teresa, tu visión también sobre este porqué. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este congreso de farmacéuticos y le doy desde aquí también las gracias a mi querido Colegio de Farmacéuticos de Murcia, que creo que un poco han sido los que han hecho que esté aquí, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es muy complejo. El sí o el no es realmente simplista, ¿no?
Y espero que a lo largo, no tenemos mucho tiempo porque creo que el debate es muy interesante, pero es un tema complejo. Efectivamente, en el 2012 una serie de fármacos que estaban dispensados en oficinas de farmacia se pasa a nivel hospitalario. La mayoría fármacos oncológicos y algunos biológicos, ¿no? Los que empezaban del tema de biológicos. Realmente los fármacos oncológicos se siguen muy estrechamente a nivel hospitalario. El paciente oncológico es visto a nivel hospitalario, ni siquiera a nivel de atención primaria. Es verdad que va a atención primaria porque sigue en contacto con su médico de familia, lógicamente, pero la atención de su proceso oncológico es llevado en el hospital. Entonces, hay una serie de problemas. Los fármacos oncológicos son fármacos complicados, son fármacos que producen alteraciones genéticas, que tienen problemas con los residuos, que tienen unos efectos secundarios muy importantes, que se tiene que llevar un control muy estricto, analítico. El paciente tiene que ir al hospital a realizarse sus pruebas analíticas. Y ahora mismo el entorno más adecuado es el entorno hospitalario para hacer este seguimiento. En Murcia tenemos la ventaja de que somos uniprovincial, de que tenemos 9 áreas sanitarias y en cada área hay un hospital. Realmente la distancia de los pacientes a estos centros hospitalarios es pequeña, no tenemos 100 kilómetros como aquí, ni mucho menos, que va, muy pocos kilómetros, 20 como mucho o así. En cada área tenemos 9 hospitales. Entonces, hoy por hoy y ahora mismo los tratamientos oncológicos tienen, yo considero, y empezamos el debate, que el seguimiento es hospitalario y tiene que seguir en el hospital, hoy por hoy. No sabemos qué va a pasar. También tenemos los fármacos biológicos, que es otro mundo, y que tenemos ahí también muchas cosas que hacer y veremos a ver el futuro. ¿Pensamos en el paciente? Pensamos en el paciente. ¿Es un tema económico? También. Es un tema económico. No olvidemos que también es un tema económico la postura de llevémoslo a las farmacias. Y también se piensa en el paciente. Desde las comunidades autónomas, que somos los que financiamos la asistencia sanitaria, los que financiamos la farmacia, tenemos que jugar con 2 aspectos muy importantes. Uno es garantizar el acceso de los pacientes a los fármacos, tener la mejor opción posible para nuestros pacientes y garantizar la sostenibilidad del sistema. Creo que eso es importante y es pensar ambas cosas en el paciente. Y es pensar que tenemos como gestores la responsabilidad de gestionar bien los recursos, muy bien los recursos. En este momento, afortunadamente, estamos saliendo un poco de la crisis, pero como gestores tenemos una gran responsabilidad. También es cierto que en estos últimos años está ocurriendo una cosa que no había ocurrido hasta ahora en relación a la farmacia en los países desarrollados. Y es que los países desarrollados nos vemos con problemas de accesibilidad a los fármacos por el tema económico. Y es así de duro. Los fármacos han subido de precio, sobre todo los que llamamos fármacos innovadores, que sería muy interesante entrar en ese debate y hablar realmente qué es un fármaco innovador. No sé si nos dará tiempo y no quiero alargarme mucho, pero está ocurriendo algo que están diciendo y poniendo en evidencia muchos profesionales de toda Europa, que es que puede haber problemas y hay problemas de acceso a ciertos fármacos por el precio en los países desarrollados, cosa que antes solo pasaba en otros países. Entonces, desde las autonomías tenemos una gran responsabilidad en esta gestión doble de garantizar el acceso de los pacientes a esos fármacos y garantizar la sostenibilidad del sistema. No me quiero enrollar mucho porque yo seguiría hablando largo y tendido. Esperemos que luego nos dé tiempo de un poquito más. Pero, César, conocemos tu postura ante esta pregunta. En primer lugar, como mis compañeros, no sé si se me oye. Pues en primer lugar, dar las gracias a la organización y simplemente hacer un par de precisiones. Yo creo que
estos medicamentos que estaban en la farmacia y que volvieron, no han vuelto tanto por el artículo 26 como por el artículo 3, que es el que dice que los medicamentos se custodian, se dispensan en servicios de farmacia comunitarios, servicios de farmacia hospital, y añadió un tercer punto que decía que, a pesar de lo que se dijera, pues había otros medicamentos que podían pasarse al otro lado. No, yo creo que esta es la base legal, pero el artículo 26 no lo hemos utilizado nunca. Nosotros no hemos recibido nunca de comunidades autónomas ni de nadie necesidades de reservas singulares y no lo hemos aplicado. Hace referencia a esto otro. Nosotros cuando en la agencia establecemos, y esto no ha cambiado el criterio en los últimos años, qué medicamentos son de prescripción sin restricción y qué medicamentos son de prescripción sometidos a restricción, y en este caso hay dos posibilidades, que sean de uso hospitalario o de diagnóstico hospitalario, lo que nos fijamos es en lo que pone el Real Decreto 1345, que habla de cuestiones exclusivamente técnicas de eficacia, seguridad, necesidad de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hemos venido actuando, es decir, tan diagnóstico hospitalario son los anticuerpos, por ejemplo, has dicho que soy reumatólogo, pues es etanercept o es ahora Humira, como es el biosimilar de etanercept que tenemos recientemente, y lo será el biosimilar de Humira. De diagnóstico hospitalario, es decir, por nuestra parte, de necesidad de prescripción por un especialista, pero luego con posibilidad de dispensarse en otro tipo de farmacia, es Sovaldi, que es uno de los medicamentos estrella del último periodo de tiempo. Quiero decir que no es una cuestión técnica lo que ha cambiado, no es la actuación de la agencia lo que ha cambiado, sino no me acuerdo qué Real Decreto Ley fue, si fue el de 2010, el de 2011, el de 2012 o alguno posterior, que cambió la ley y añadió este tercer punto al artículo 3, de dónde se distribuyen los medicamentos, y metió esta posibilidad del doble DH, ¿vale? Porque cuando se habla de DH se habla de diagnóstico hospitalario, que es lo que manejamos nosotros, y luego esta dispensación hospitalaria, que es lo que en algún momento ha sacado medicamentos de la farmacia. Dicho esto, y a mí me ha simplificado mucho mi discurso hoy el que ayer estuviera aquí Agustín Rivero y que Agustín dijera que, bueno, pues que si había un plan, pues que se discutiría. Desde el punto de vista de la agencia, en fin, ponernos a disposición de todo el mundo para encontrar la mejor posibilidad, porque nosotros no tenemos ningún problema a instancias de revisar catalogaciones, si es que alguna hay que revisar. Esto de las catalogaciones no es tampoco muy reciente y en fin, viene hay que remontarse más atrás. Por ejemplo, toda la medicación para el VIH está de uso hospitalario por motivos que tuvieron que ver con cosas como, en fin, incluso reclamaciones de pacientes, pero hay pacientes que están reclamando que por aquello de otras nuevas indicaciones pueda volver a otro tipo de dispensación o que se pueda cuestionar. Nosotros no tenemos ningún problema en fin, como dijo Agustín Rivera ayer, y al servicio de pacientes, comunidades autónomas, profesionales, médicos y de farmacia, pues reevaluar o poner aquella clasificación pero nosotros, insisto, lo que nos guía es la clasificación del 1345, que es la de prescripción sin restricción o prescripción con restricción de diagnóstico hospitalario, lo tiene que prescribir un especialista, pero se dispensa en oficinas de la calle, o uso hospitalario, lo tiene que prescribir un especialista y además se tiene que dispensar en un hospital. Muchas gracias, César. José Luis, desde el punto de vista del médico, que los tiene que utilizar los medicamentos. Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Agradezco al comité organizador su amable invitación, compartir espacio y tiempo con estos magníficos ponentes y con este magnífico auditorio. Yo creo que es un momento importante para debatir sobre cuestiones que tienen rabiosa actualidad, ¿no? Entonces yo, para empezar, me voy a posicionar con el paciente. En este momento, el paciente no es el centro del sistema. Podría estar hablando media hora de inequidad, accesibilidad, sostenibilidad, variabilidad intraautonómica. Por ejemplo, Murcia, sin ánimo de ofensa, los anticoagulantes orales no los puede prescribir un médico de familia. Mi compañera de mesa es médico de familia. O sea, un médico de Orihuela puede prescribir un anticoagulante oral y en Murcia no lo puede prescribir un médico de familia. Por tanto, me parece injusto que digamos que estamos equilibrando la accesibilidad en este momento en este país cuando los políticos no se ponen de acuerdo en la necesaria equidad. Es injusto que la vacuna de Asturias sea distinta a la vacuna de Murcia o de Valencia. Por tanto, el paciente no es el centro del sistema. Cuando usted hace un copago que modifica y considera entre 18.000 y 100.000 euros y lo mismo se cotiza el que gana 99.000 que le gana 18.001, nos parece injusto. Por tanto, vamos a seguir peleándonos porque haya accesibilidad y equidad en el sistema nacional de salud.
y cuando deje de estar politizado el Sistema Nacional de Salud y exista entonces una toma de decisiones que tenga efectivamente una asunción absoluta de la que se dice en el Ministerio, probablemente cambien las cosas. Pero en el tema que nos ocupa, yo creo que es muy importante el decir que hay que diferenciar, y digo una cosa previa de reflexión, y es muy clara. Los fármacos tienen que ser financiados siempre y cuando aporten valor terapéutico añadido, sean eficientes y sean asumibles por los presupuestos del Sistema Nacional de Salud. Vaya por delante eso. Somos corresponsables con la sostenibilidad, faltaba más, y más los médicos de familia, faltaba más. Pero yo creo que también hay que diferenciar en el tema de la prescripción de ámbito hospitalario al ámbito de atención primaria, oficinas de farmacia, aquellos fármacos que son de obligado seguimiento a nivel del hospital. Nosotros no reivindicamos que el médico de familia pueda prescribir productos oncológicos o pueda prescribir medicamentos que son de difícil manejo o que requieren un control evidentemente de laboratorio. Claro que no. Pero en esas enfermedades crónicas que en este momento estamos intentando cambiar el paradigma de que el paciente tiene que estar en el lugar donde mejor pueda ser atendido, que no es ni otro sitio que la atención primaria, donde el médico de familia, el farmacéutico, la enfermera deben ser el eje de atención a los pacientes crónicos, parece injusto y no razonable que se tenga que prescribir ir al hospital en enfermedades digamos que no fatales, como enfermedades reumatológicas, enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser la psoriasis, la artritis, y que ese tipo de fármacos, y especialmente los que vienen, la que nos va a caer encima dentro de poco, los biológicos y los biosimilares, que tenga que el paciente que está viviendo a 70 kilómetros de un centro hospitalario, pues tenga que ir a ese centro hospitalario a recoger la medicación. Nos parece obsoleto, atípico, irracional y, sobre todo, para el paciente un coste añadido. Es más, cuando el médico de familia sigue toda la innovación, porque yo a mis pacientes les sigo todos los medicamentos que se prescriben en el hospital y fuera del hospital. Y si un paciente está en un ensayo clínico, al que viene a decirle que hay un problema con ese medicamento es al médico de familia. Por tanto, si queremos la continuidad existencial y conciliar la medicación, que es un aspecto muy importante del seguimiento de los pacientes, es necesario que se incorpore tanto el farmacéutico de comunitario como el médico de familia. Yo creo que la desconfianza que genera por parte de las autoridades sanitarias el que los médicos de familia tengamos que pasar por ciertos aspectos que son en este momento inadecuados, y voy a poner un ejemplo con el visado. Los médicos de familia somos contrarios al visado de inspección. ¿Por qué? Porque es una desconfianza hacia la capacidad del profesional. Es un mecanismo de control economicista como es esto. Y pongo un ejemplo, y somos algunos médicos. El clopidogrel, famoso clopidogrel, que se comercializó en el año 99, y que venga un paciente a mi consulta con una arteriopatía periférica y las guías dicen que el clopidogrel entra de lleno, y que yo tenga que llevar a ese paciente al cirujano vascular para que le prescriba clopidogrel, hay que jorobarse, hay que jorobarse. Por tanto, yo creo que el paciente no está en el centro del sistema, claro que no está. Y aquí lo que subyace, y finalizo ya, es un mecanismo absolutamente economicista, desde el principio hasta el final. Yo creo que la compañía de Murcia lo ha aceptado y lo ha dicho, creo que es lógico, pero hay que descubrirse y decir la verdad. Señores, en Murcia, en la comunidad andaluza, por ejemplo, 300 medicamentos han pasado a uso de diagnóstico hospitalario, y lo primero que dicen es que se han ahorrado 190 millones de euros. Por tanto, eso no es un mecanismo de control, evidentemente sí. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues la primera ronda más o menos creo que nos ha dejado muy bien posicionada a cada gente. Comentar, creo que lo estabais viendo en pantalla en cuanto a las respuestas en la aplicación. Bueno, pues se pide en un 76% coordinación con el resto de los profesionales. Entendemos que la formación sí que la tenemos todos los agentes que tenemos que ver con el medicamento, pero parece ser que lo que nos va a hacer falta es mucha coordinación. A ver si somos capaces, y esta mesa ayuda un poco a ello. Enlazando un poco con lo que decías, José Luis, del tema de la politización del Sistema Nacional de Salud, y yo me preguntaba, y esta pregunta es un poco dirigida a ti, César, cuando hablamos de estos motivos para que sean como de diagnóstico hospitalario, como de no son los oncológicos,
puede que necesiten un control, pero tenemos un montón de medicamentos que sí que son con una autorización oncológica, pero que realmente el paciente está en casa haciendo una vida normal y que son incluso posterior a su tratamiento en hospital. Entonces, yo no sé si nos puedes concretar un poco más cuáles son los criterios que sigue la EMS. Yo me pregunto, por ejemplo, el Bondronat, que es un ibandrónico, que sí que es cierto que está considerado en cierto modo como preventivo de oncología. ¿Por qué está en hospital y por qué no puede estar en la farmacia? ¿Qué criterios necesita? Y luego, por enlazar las dos preguntas que tienen un poco que ver contigo y parece que vamos bastante bien en tiempo seguir, ¿crees que podría ayudar un poco a la transparencia de la Administración de este tipo de dudas sobre si es economicista o no, que en esas razones motivadas y objetivas de que hablamos se hiciesen unas resoluciones públicas, que los ciudadanos, sobre todo los profesionales, pudiésemos conocer los motivos por los que la agencia decide que se dedique a un uso u a otro? Vamos, entrando a la última pregunta, sí, yo creo que la agencia tiene que, en fin, tan públicamente como yo estoy aquí, defender todo aquello que decida sin ningún, en fin, tapujo, ni ambaje, ni nada, y poder discutir de absolutamente todo. Porque si no empezamos por reconocer que el problema que tenemos delante es verdaderamente complejo, lo que vamos a terminar es cayendo en determinado tipo de simplicidades. Y esto, efectivamente, es un problema de todos. Y yo no sé si el paciente tiene que estar en el centro, estoy seguro que sí. Lo digo porque hay pacientes que dicen, yo no quiero ser el centro, yo quiero que se me ofrezca otro tipo de cosa, ¿vale? Simplemente lo digo por, si hacemos de todo un eslogan, es posible que vayamos cayendo en... Y evidentemente tenemos un problema complejo, que es el de dar a nuestra población, con la mayor transparencia y la mayor, lo más directamente posible, los servicios que necesita, explicando todos, absolutamente todos los agentes del sistema, qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que no tenemos entre manos, por qué hacemos una cosa y por qué hacemos la otra. Y en eso yo creo que la agencia, vamos, ningún problema. Siempre, por lo menos a mí, me encontraréis defendiendo cualquier tema hablando de cualquier tema por espinoso que pueda parecer. Dicho esto, precisamente la Agencia Española de Medicamentos hace públicos los informes los informes públicos de evaluación. Cuando estamos hablando de los medicamentos autorizados por procedimiento centralizado, cuando nosotros tomamos la decisión de que sea de diagnóstico hospitalario, de uso hospitalario o de prescripción, en el 99,9% de los casos, y solamente recuerdo un caso que nos generó cierta duda, está basado en el informe público de evaluación que ha publicado la Agencia Europea de Medicamentos y que lo tenéis en nuestra página web, dentro de la sección CIMA, en esa cosa pone IPE, que es Informe Público de Evaluación. Obviamente para otro tipo de medicamento genérico y tal no tiene tanto interés, pero para los nacionales también lo hacemos. Y ahí es donde en el EPAR, no en la versión reducida, sino en la versión larga, la Agencia Europea y nosotros, en la parte que nos toca de Agencia Europea, es donde explicamos por qué este medicamento se considera que tiene que ser de prescripción por un especialista o no, o qué tipo de especialista, y todo esto se puede rediscutir a continuación, porque evidentemente una decisión muy central europea, esto también lo tenemos que ser conscientes, a lo mejor la forma de adaptarla en una región de Europa o en una región de España es distinta que otro, sin que esto quiera decir inequidad necesariamente, ¿vale? Yo creo que decir variabilidad e inequidad son dos términos que muchas veces se utilizan para la misma cosa y no es exactamente lo mismo. La práctica clínica es muy variable y no necesariamente es inequitativa. Y de las causas de variabilidad de la práctica clínica, la principal, y esta es la que sí que me preocupa a mí, como en el puesto que ejerzo ahora, es la incertidumbre sobre lo que se está utilizando. La mayor parte de las veces que hay variabilidad sobre cómo se dispensa, cómo se da, quién lo administra, por qué, es porque la incertidumbre que hay sobre el producto es grande. Y ser capaces de compartir todo eso y de reconocer que es un problema complejo ayudará. Y desde luego, si no lo estamos haciendo así, comprometo que lo hagamos así y que demos las explicaciones que sea. Pero, en fin, yendo al final de tu pregunta, lo digo porque lo voy a leer mejor. En el Real Decreto dice que los medicamentos de diagnóstico hospitalario son aquellos que deben ser diagnosticados en medio hospitalario o establecimientos que dispongan de medios de diagnóstico adecuados o por determinados médicos especialistas, aunque la administración y el seguimiento pueda hacerse fuera del hospital. Y para los hospitalarios dice que, y esto sí que entiendo que puede ser más amplio,
exigen particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud, los cuales, a causa de sus características farmacológicas o por su novedad o por motivos de salud pública, se reserven para tratamientos que solo pueden utilizarse o seguirse en medio hospitalario o centros asistenciales autorizados. Es decir, esto es la base en la que establecer cómo crecer a partir de ahí. Y a partir de ahí, evidentemente, esto yo tampoco lo voy a negar, supongo que Agustín tampoco lo negó ayer, evidentemente, detrás de esto es verdad que hay, digamos, también algún componente económico. Pero esto escapa de lo que hace la agencia, pero puesto que soy el único representante aquí de la Administración Central, pues voy a permitirme. Pero esto también es importante y también es cosa de todos. Es decir, la Administración es cosa de todos, no es cosa solamente de nosotros. Muchas gracias. Emilio, por ver un poco la parte del paciente y ver un poco en tú que estás en contacto con los pacientes diarios y tal, ¿tenéis la sensación de que realmente el paciente cuando va al hospital a recoger un medicamento es porque necesita un control especial en el hospital? Porque, como decía María Teresa, es un paciente que tiene que estar monitorizado y controlado y viendo y valorando sobre todo el resultado que ese medicamento ha tenido durante ese tiempo. Primera prescripción, al mes vuelta a la siguiente, dispensación. ¿Creéis que cuando llegan tienen mejor control que lo que les pudiesen hacer en una farmacia comunitaria? No. ¿Les ve el médico, les ve el oncólogo? Claramente no. Vamos a ver, y cualquier generalidad, y entiendo lo que han dicho varios de los compañeros, cualquier generalidad puede estar equivocada, pero el paciente va a ver la receta. ¿Qué decimos aquí? Yo creo que el paciente no está hablando de la inequidad y tal, no está informado. Hablando de inequidad, aquí no hay en cada zona de la Comunidad Valenciana, no hay un hospital de referencia. O sea, no. Al paciente le dicen, te tomas esto y le da igual. Va y lo coge y se lo lleva. Yo las pocas veces, o la información que tengo, también las farmacias hospitalarias han asumido una serie de trabajo, pero no siempre se han preparado para atender ese trabajo. En algunos casos es un mero mostrador, en castellano, no sé, una tarima donde vas con el papel y te la dan. Peor que en la farmacia, porque ni te dicen buenos días. O sea, al menos el de la farmacia, al menos Muchas gracias, Emilio. Por ver un poco... al menos mi Maripaz Ferragul, que no sé si está aquí, cuando entra me dice, hola, buenos días, Emilio, porque me conoce. Y eso también cura. Sí, esa es una parte terapéutica de la farmacia comunitaria que no depende solo del profesional. Al final, el profesional de farmacia hospitalaria obviamente es un gran profesional. Lo que pasa que, como dices, no está preparado para la atención al público en muchos casos. Y hablemos, no es que sean peores profesionales. Cualquier población de mi comunidad o de Castilla, que tengas en la plaza del pueblo al farmacéutico, que te conoce, que no sé qué, que tengas que cogerte el autobús o lo que sea, perder horas y estar laboralmente activo o no, pues es que a lo mejor los 190 millones de euros que ahorra del sistema andaluz, una parte la han pagado los ciudadanos desplazándose, con lo que implica pérdida de tiempo. Oye, que el tiempo también es valioso, también del paciente, y en este caso yo ahora tengo en la cabeza ese cuidador del paciente, que en muchos casos, o sea, que no estoy convencido de que en la farmacia hospitalaria, no por los profesionales que hay, den la atención que da la oficina de farmacia del barrio. Muchas gracias. Fe, como farmacéutica comunitaria, ¿qué ha supuesto para la farmacia este tipo de cambios? Como profesional, como económico, ¿la farmacia comunitaria qué papel debería hacer en esto? Y un poco enlazando con lo que decía Emilio, ¿tú crees que se ha pensado y que se ha valorado el sobrecargo de trabajo que supone llevar este tipo de medicamentos también a la farmacia hospitalaria? ¿Estaban preparados? ¿Los horarios de atención al paciente cubren? ¿Cómo lo ves desde la farmacia? A ver, nos estamos centrando en esta mesa hablando de los DH que han desaparecido de la farmacia y los nuevos que no van, pero no solamente... Lo estoy enfocando desde el punto de vista de la sostenibilidad de la farmacia. Cada día nos quitan más cosas. Dietoterápicos, pañales, precios de referencia, bajadas voluntarias mensuales. O sea, cada día subastas en otras comunidades. Y entonces hay que mirar el punto de vista de la sostenibilidad de la oficina de farmacia, a mi entender. Porque sin una sostenibilidad
sin una aportación. Yo siempre digo que un coche que no tiene gasolina no puede andar. El punto de vista profesional, si no tenemos recursos, no lo podemos aplicar. La farmacia es un eslabón importantísimo de la cadena de la sanidad. Si un eslabón se rompe, yo creo que se rompe completamente la cadena. Y entonces lo veo desde ese punto de vista, que si fuera solamente esto es más cosas, pero que, o sea, tenemos que recibir primero la confianza de las administraciones y luego pues el tema de hospital, la sobrecarga, pues es indudable que yo imagino que las administraciones sí que habrán hecho un estudio económico de la sobrecarga de los medios materiales y humanos que hacen falta, pero al paso que vamos de que cada vez van más medicamentos al hospital, pues es indudable que habrá más sobrecarga. Yo sé, por lo que has hablado, yo soy boticaria de estar en la calle, a pie de calle. Tengo pacientes que hacen colas de horas para recibir su medicación. Incluso no va el paciente, va su hijo, su cuidador, a hacer la cola para recibirlo. Entonces, ya están saturados y todavía no ha llegado, o sea, y siguen llegando. Y luego en el tema de los horarios, es indudable que el horario de atención al paciente en hospital es muchísimo más limitado que el que tenemos las farmacias, con los horarios ampliados, las guardias, etcétera. Aquí tendría que decir, ¿qué papel tiene que tener la farmacia comunitaria aquí? Pues el que ha tenido siempre. Dispensación, atención farmacéutica, control de adherencia, etcétera. Y además liberar de la sobrecarga a la farmacia de hospital. Yo pienso que ese debe ser en definitiva ya lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Vamos con la política, que siempre da mucho juego en la parte, hablando de economía. En principio, enhorabuena por esos 9 hospitales en la Comunidad de Murcia. La verdad que yo creo que no es significativo en el resto de distancias. En Navarra vendrá a ser de tamaño parecido, tenemos 3 puntos de recogida. Y luego, hablando así un poco de las distintas comunidades autónomas y tal, sí que hay muchas comunidades que de manera unilateral han empezado a dispensar esos medicamentos fuera del canal de farmacia. No sé si es el caso de Murcia. ¿Qué opináis de ese, por enlazar un poco que vamos medio justos, qué opináis de ese tipo de actuaciones? ¿Os las habéis planteado? ¿Crees que se valoran desde las administraciones? Ya no hablo propiamente de Murcia, sino de una impresión general. Realmente los costes que supone ese medicamento en otro ámbito que no sea la farmacia en cuanto a infraestructuras, personal. Yo recuerdo una intervención de Antonio Rivero que nombrabas donde decía capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o nos preocupamos solo de que el capítulo medicamentos en cuanto a importe entre y no vemos que luego se amplían el resto. Bueno, en relación a no sé qué comunidad se habrá planteado llevarse por su cuenta y riesgo un fármaco a hospital, es que no te lo permite la ley. O sea, no lo puedes hacer. En Murcia ni se nos ocurre ni lo hemos planteado. Ahí hay unos cuantos andaluces. Pues no lo sé, porque como nos ha dicho muy bien César, quien decide si el fármaco es hospitalario es la agencia y es el ministerio el que decide dónde está la dispensación. O sea, es el ministerio el que decide si la dispensación va aquí o allá. Entonces, nosotros desde luego no nos lo hemos planteado, seguimos lo que nos dice el Ministerio en este caso. ¿Qué más me has preguntado? Lo de... Es muy difícil estimar costes indirectos, ¿no? Decimos, bueno, es que los pacientes tienen que ir, tienen que llegar. Los costes indirectos realmente... tenemos hasta dificultades para tener los costes... Yo me refería a los directos, a los propios de lo que supone en ese hospital tener que atender a esa gente y tener un espacio para atenderles, personal para atenderles. Los indirectos son altos, pero entiendo que no es cuestión vuestra valorar. Sí. Bueno, como políticos quizás sí, como sanitarios no. Hombre, los costes directos, por supuesto, que entran dentro de todo lo que es el sistema sanitario regional y el gasto que tenemos en los sistemas, por supuesto que se valoran. Pero cuando se valora, perdona, ese ahorro se está valorando. Hemos ahorrado 100 de comprar el medicamento,
pero se cruza con, y hemos gastado 25 en otro farmacéutico en acondicionar el servicio. Esa es mi pregunta. Vamos a ver, concreta. es que el tema no es fácil, como he dicho antes. Aquí confluyen muchas cosas. No estamos pensando tanto en el ahorro o en el tal, no, aquí estamos pensando llevar fármacos a la oficina, que es lo que decís. Yo creo que el tema es mucho más complejo. Hace un rato en la ponencia anterior escuchábamos experiencias de Portugal, de Irlanda, ¿no? Los pasos no se dan en blanco o negro, ¿eh? Veíamos que ellos, todo esto hay que estudiarlo, no es de la noche a la mañana. O sea, no puedes decir, ahora quito esto, el personal del hospital no lo quitas, no reduces y te llevas el personal del hospital, te lo puedes llevar a otro lado, pero no puedes quitar los farmacéuticos de... Entonces, todo esto es necesario estudiarlo, investigar y ver realmente de qué costes hablamos, de qué estamos hablando. Nosotros en la región sabemos que gastamos más de 700 millones en farmacia. Eso lo sabemos. ¿En farmacia o en medicamento? En farmacia en genérico. Incluye medicamentos, productos farmacéuticos. Pero, ¿con farmacia de hospital incluida? Todo, todo. Eso quería decirte, sí. De ellos 400 en receta médica. O sea, más de como el 50%. Entonces, ahí está. Cuando decimos es que se han ahorrado, un poco aquí, cojo lo que dice César, ahorramos todos. O sea, vamos a ser usuarios de un sistema. Tenemos un sistema sanitario muy bueno que tenemos que mantenerlo. Aunque sea por egoísmo, como digo, entramos en una edad que lo vamos a tener que utilizar. Entonces, utilicemos el sistema y gestionemos el sistema de la mejor manera posible. Utilicemos las farmacias comunitarias. Yo soy una defensora y luego cuando hablaré podemos decir, pero en Murcia tenemos firmado un convenio de colaboración. Me enrollo un poco. No, perdona. Un convenio de colaboración en lo que es atención farmacéutica con el Colegio de Farmacia. Soy defensora clara del papel sanitario que tienen los farmacéuticos. Creo que hay muchísimas cosas por hacer, muchos puntos de colaboración y muchas cosas que mejorar. Estoy totalmente de acuerdo. El problema con los fármacos innovadores es que tienen un coste altísimo. Y como os digo, ya hay países europeos, por ejemplo Francia con el tema de la hepatitis C, que no podían pagarlo. Y ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema. ¿Qué está pasando con estos fármacos? Que los estamos pagando a precio de oro. Muchas gracias. Voy a lanzar la última pregunta para que nos conteste el público y enlazo con una pregunta con eso para todos vosotros y concluimos, a ver si nos da tiempo un par de minutos para preguntas al público. Para que podáis contestarnos los demás, si nos la podéis lanzar, Raquel, ¿qué retribución creéis que deben tener estos medicamentos cuando se dispensen en la farmacia comunitaria? ¿Un margen variable, un fijo por dispensación o no sabe, no contesta? Enlazando un poco con esto que tú decías y que vienes lanzando durante toda la mesa, y que es cierto, al final tenemos que conseguir que esto sea sostenible y que sea bueno para todos. Yo creo que se puede llegar a un punto medio. Ayer en la intervención Antonio Rivero, y me lo apunté porque era literal, decía: creo que no está muy tarde, que no será muy tarde cuando vuelvan algunos medicamentos a la farmacia comunitaria. Pero sí que es cierto que nos lanzaba la pelota de que hay que trabajarlo y hay que hacer distintas alternativas. Una ronda rápida para todos. ¿Creéis que colaborando entre distintos sectores podemos conseguir hacer eso? Nuevas fórmulas en que entre la distribución, distintos tipos de financiación, distribución, buscar esa forma en que sea más asequible económicamente, pero que se pueda llevar más cercano al paciente, sería una buena medida. Empezamos al revés que antes, ahora empezamos por José Luis. Como médicos, a vosotros os permitiría probablemente el uso y hablamos de que no sea el margen 100% como estamos acostumbrados, sino buscar otra forma en que se pueda tener cercano al paciente, pero no solo en hospital. Bien, si me permites, primero voy a hacer una pequeña intervención de la pregunta anterior, que me he quedado sin poder dar mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, mira, ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Ayer en Prime Time salió el presidente de la SEON, Sociedad Española de Oncología Médica, pidiendo auxilio a la atención primaria para el seguimiento de los pacientes con cáncer de mama. Están desbordados y, por tanto, piden ayuda
ya no para la dispensación de los fármacos, sino para el seguimiento de las banalidades que vemos, ¿quién? Nosotros y la farmacia comunitaria, si tienen una tos, un estreñimiento o tienen una erupción cutánea. ¿Por qué? Porque esos pacientes vienen al médico de familia, cuidado, van a la farmacia. Ese paciente que está en un fármaco innovador no va al oncólogo a decirle, mire, doctor X, me ha salido una manchita en el cuello, puede ser de esto, lo viene al médico de familia. Por tanto, lo que decía al principio. Entonces yo creo que es necesario sensibilizar a los políticos, primero a los políticos, y digo a los políticos porque muchos hemos estado en ese campo, hemos vuelto al anterior y podemos volver. Y yo creo que es necesario vivir el mundo real, ¿no? Y el mundo real es que el paciente sigue sufriendo las banalidades del sistema. Claro que tenemos un sistema muy potente, muy poderoso, nadie lo pone en duda, donde yo creo que la contribución de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, ha hecho que este sistema de salud sea probablemente de los mejores o ha sido de los mejores, pero si los políticos no reconocen el papel que tiene la farmacia comunitaria y el médico de familia, la enfermera, en la atención a la cronicidad, en la atención, que todo el mundo se llena la boca de la atención a la cronicidad, el hipertenso, el diabético, es justo que los fármacos antidiabéticos haya que ir prescritos por un especialista con visado de inspección, cuando es una enfermedad crónica, progresiva, que produce muchas penalidades y que el médico de familia tenga que derivar para prescribir pioglitazona al especialista. Que me lo explique un político, como dimos en el Ministerio, que nos lo expliquen, por favor. Entonces yo creo que hace falta, y concluyo, hace falta, primero, una integración de voluntades, sobre todo reconocer el papel que pueden jugar los sanitarios locales de la atención primaria en el manejo de la cronicidad. No limitar por motivos económicos aquellos fármacos que hayan demostrado utilidad terapéutica. Y si un producto farmacéutico no aporta valor relevante, que no se financie, que tenemos un montón de medicamentos que están financiados. Y aprovecho para decirle al Ministerio también, los famosos IPTs, informes de impacto terapéutico, que tanto se ha dicho y que se han contado científicas, pues bueno, no tenemos un feedback de lo que pasa con un informe con el IPT. No lo tenemos. Por tanto, yo creo que, concluyo, la importancia reside en la integración de la farmacia hospitalaria, de la farmacia comunitaria, en aras del paciente. La farmacia hospitalaria está en este momento reclamando ayuda porque están desbordados con lo que pueda venir. Si no os ponéis de acuerdo, y lo dice un tercer elemento que vive muy pegado a la farmacia comunitaria, en la necesidad de protocolizar, consensuar la dispensación racional de medicamentos en el ámbito natural del paciente, que es la farmacia comunitaria, tenemos un problema gordo. ¿Por qué? Y finalizo, porque el paciente sigue sin ser el centro del sistema. Muchas gracias, José Luis. Pues le toca la parte de la agencia. Yo creo que la situación a la que hemos llegado es básicamente una en la que hace falta un nuevo trato. Y en el nuevo trato, un nuevo contrato entre todos, lo que hace falta es que todos nos sentemos alrededor de la mesa, pongamos el problema delante y demos solución al problema. Desgraciadamente, muchas veces el problema se atomiza, se ve desde diferentes puntos de vista, diferentes sectores, y eso complica mucho la solución del problema. Enormemente, porque igual que hoy pues hablamos aquí de ahorros en un sitio, en otro lado se ve como puestos de trabajo. Igual que en fin, hablamos de que el paciente no vaya al hospital, sin embargo también nos encontramos, y lo tengo que decir así, con asociaciones que lo que quieren es ir al hospital porque lo que están... Y lo que hay que hacer es buscar entre todos, romper barreras de conocimiento, construir un terreno común y a partir de ese terreno común, bueno, pues echar a andar. Porque yo comparto todo lo que habéis dicho todos los que estáis aquí. Y además creo que hay una salida para poder hacer frente a lo que todos habéis dicho aquí. Es decir, que los médicos de atención primaria tienen un papel importantísimo, pero ¿quién lo va a dudar? Que la farmacia comunitaria puede ser un agente sanitario del sistema el más potente porque es el más cercano, pero ¿quién va a decir que no? Que los farmacéuticos de hospital juegan una labor esencial, en fin, hoy me he cruzado con Miguel Ángel y el otro ya estaba en Gijón hablando, pero ¿quién lo va a dudar? Que los especialistas cubren un papel no sé qué, que el paciente, no porque sea el centro del sistema, sino porque es el que tiene que dirigir el sistema, es el que tiene que decir qué es lo que quiere, pero ¿quién lo va a dudar? El problema es, bueno, bien, con todo esto que nadie duda, ¿cómo construimos una realidad
que además sea pagable, sostenible, en el que a todos nos sintamos representados. Y ahora, recojo el guante de los IPTs, que no tienen nada que ver con todo esto, pero porque, a ver, lo que ha supuesto una cosa del IPT, y probablemente con las sociedades científicas, pues falta el tener las reuniones, es que hemos sido gente que antes hablaba de lo nuestro y de lo tuyo y de lo suyo y de lo de los demás, pues nos hemos sentado alrededor de una mesa y cuando vemos un medicamento o lo que sea, pues construimos ese terreno común y decidimos a partir de ese terreno común qué es lo que pensamos, qué es lo que hay que hacer. Es verdad, y tiene una complejidad, porque claro, uno recibe los inputs de muchas, y a veces los inputs son de diferente índole, donde uno ve, ¿os acordáis de este dibujo? Yo a veces lo utilizo, la mujer joven, la mujer mayor, donde uno ve la mujer joven, el otro ve la mujer mayor, y es el mismo dibujo, exactamente el mismo dibujo, la misma situación. Lo que hay que hacer es hablarlo, porque siempre pongo ese ejemplo, esto no es como el vestido aquel que unos veían dorado y blanco y otros negro y azul. No, ahí no teníamos capacidad de ponernos en el lugar del otro. La situación que tenemos con todo lo que tiene que ver con medicamentos es una situación en la que podemos tener empatía absoluta hacia las necesidades de toda la gente que está en el sistema. Es la foto de la mujer joven y la foto de la mujer mayor. Dependiendo de en qué sitio estás puedes ver una cosa u otra. Lo que es innegable es que si yo te señalo cuál es la mujer joven, tú terminas viéndola a pesar de que tu primera intención haya sido ver la mayor, y si ves la mayor y te señalo y te hago lo contrario, lo vas a ver. Bueno, este es el terreno común, el punto de encuentro en el que tenemos que construir, los que estamos aquí, que somos técnicos, y además convencer a nuestros políticos de que efectivamente este es el camino. Porque si no, si lo parcelamos, si lo dividimos en silos, lo que vamos a terminar es haciendo la misma pelea que se ha demostrado que ha fracasado ya. Es decir, yo siempre digo, ¿para qué vamos a repetir errores que ya hemos visto que no nos han llevado a ninguna solución, teniendo errores por delante? Bueno, vamos a buscar errores nuevos que cometer, no viejos errores, porque si no, volveremos a caer ante el mismo muro. Y esto es lo que todos queremos evitar. Muchas gracias. María Teresa. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Se oye? Ahora. Es que de pronto me oía yo muy bien. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir César, con lo que dice José Luis, con lo que dice Emilio, los pacientes, y con lo que dice la oficina de farmacia, que lo dice Marifé muy bien. María. Fe. Pues que estoy de acuerdo, que aquí lo que tenemos que hacer es colaborar, o sea, no pelearnos que si esto o lo otro. ¿Dónde está el problema? En que tenemos que colaborar para sostener lo que tenemos, Y lo que decía José Luis de que los fármacos que realmente sean innovadores, que aporten algo, hay un estudio muy interesante de una revista que se llama, que seguro que la conoceréis porque es farmacéutica, Prescrire, que es una revista independiente que no está financiada por la industria ni nada de esto, que analiza los 87 fármacos que se autorizaron en Europa en el 2015 y concluye que realmente en torno a 10 realmente aportan algo nuevo, aportan algo nuevo o aportan eficacia y para los pacientes, para lo que van a curar. El tema está ahí, que todos tenemos que colaborar. Es importantísima la atención primaria, por supuesto, en la cronicidad tienen que estar ahí, si no, no nos va a venir la cronicidad encima y no podremos hacer nada. Es otro tema que es importante en la sostenibilidad del sistema. Tenemos que cambiar el enfoque del sistema que está pensado en lo agudo para lo crónico. Necesitamos a las agencias evaluadoras porque nos ponen el camino de los fármacos y nos dicen los que realmente son útiles y no. Necesitamos a los pacientes que nos vayan diciendo por dónde tienen que ir las políticas y la gestión. Por supuesto, necesitamos a la farmacia comunitaria. Yo la veo básica en el día a día y en la salud de la población. Y necesitamos también meter en esto a la industria farmacéutica, que ahora mismo no está, pero que es un eslabón importantísimo en todo lo que conlleva el uso de fármacos y la mejora de la salud de la población, que es para lo que queremos los fármacos al fin y al cabo. Muchas gracias. Yo quería apuntar que no discutimos. No, debatimos. No discutimos, debatimos.
Además, hay que tener en cuenta que el farmacéutico de hospital quiere lo mismo que el farmacéutico comunitario, que el médico, que el enfermero, que yo estoy de acuerdo con José Luis en el eslogan que dice que el paciente es el centro, y debe serlo. Y luego, ya hablando de la colaboración entre todos, no os parezca mal, pero llevo mucho tiempo oyendo hay que colaborar, hay que colaborar, hay que colaborar. Pero se queda en el hay que colaborar. No se sigue planteando una fórmula para esa colaboración. Es la sensación que me da a mí. Entonces, debe ser muy difícil la fórmula para colaborar, porque si no ya la tendríamos ahí para poder ir trabajando. Me estoy refiriendo al tema de comunidades autónomas, otros profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al tema de la colaboración entre todos, que, vamos, no solo es posible, sino que es necesaria. Pero repito que debe ser muy difícil llegar a una fórmula, porque si no ya estaría. Por otra parte, plantear fórmulas alternativas de distribución y dispensación, pues también lo llevamos oyendo mucho tiempo, a ver cómo se puede hacer, tal. Veo ahí que pone margen fijo, o sea, margen variable fijo por dispensación. Yo sería partidaria de no romper el modelo que tenemos. A ver, el que hay, porque me imagino que para otras cosas habrá que hacer cambios legislativos, que los haríais seguro, pero yo sería partidaria de mantener como está el modelo. ¿Qué tienen que hacer la Administración? Negocia a la baja los precios de estos medicamentos, que salgan ya más baratos de origen. Creo que, en fin, igual es... Ese es un buen debate. Un planteamiento muy utópico, pero creo que sería lo esencial. De origen, negociar ya un precio que fuera asumible y sostenible. O sea, que yo sería partidaria ahí, cuando lo conteste, margen variable. Cada cadena de industria, distribución, farmacia, su margen respecto a un precio negociado más bajo. Si te parece, seguimos, le damos que vamos muy justos. Y ese es un debate que da para otra sí, mesa bueno, entera, yo creo, otra. porque ahí entrarían los precios que autoriza el Ministerio. Ahí es un debate largo. Sí. Emilio, tu punto de vista en cuanto a la forma o qué se te ocurre que deberíamos hacer los agentes implicados para que el paciente esté mejor. Vamos a ver, todo el mundo dice que hay que contar con el paciente, pero nos está costando Dios y ayuda que, más allá de informarnos 15 días antes de sacar el Real Decreto o el proyecto ley o la decisión, se cuente con los pacientes. Yo suelo decir muchas veces a los políticos, no digo los técnicos que estáis aquí, que los pacientes no queremos asaltar los hospitales, que no queremos entrar a los hospitales para tomar nosotros la decisión, pero sí que somos ciudadanos, a veces hasta tenemos el bachiller y alguna carrera universitaria siendo pacientes, y que se nos debe de contar con nosotros no solo para la información, sino para la toma de decisiones. Y acabo, pero ahora permíteme una cosa personal. Me había prometido que no iba a decir una palabra concreta. Habían algunos amigos que no la digas, que a lo mejor sienta mal, pero como Fe me ha dado la muleta y la ha puesto, ¿por qué os llamáis farmacia comunitaria y no boticario, que es precioso? Sois boticarios. Dime que tengo una edad, que a lo mejor ya soy muy cabezón, pero es una definición preciosa de vuestro trabajo. A mí ya me cuesta farmacia comunitaria. La primera vez que lo oí, digo, serán farmacias de Europa. O sea, oye, boticarios, como toda la vida, y es precioso ese nombre, no sé. Supongo que lo habréis decidido y será mejor llamaros farmacia comunitaria por algún motivo, pero vamos, mi opinión, la mía, solo la mía, es que sois boticarios encantadores y maravillosos. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 2 minutos para alguna pregunta, un par de minutos. Me habían dado 10 minutos hace 5. No sé si antes he visto que hacían un gesto de querer preguntar. No, ya ha pasado. Una pregunta breve. ¿Dónde? Allí arriba. Yo estoy de acuerdo con la mayoría que habéis dicho. Entiendo la postura de la parte de la representante de Murcia. El pastel es el que es y hay que repartirlo. Y si parto por aquí, pues quito por allá. También una reflexión. Nosotros realmente podríamos, tal como están los márgenes, tener esos medicamentos. Estoy mirando ahora, por ejemplo, el Sovaldi. Precio de venta público, 14.000 euros.
Perdón, ¿me oís? Ahora. Repito. Sovaldi, hepatitis C, precio de venta público 14.000 euros. Si le quitas el margen, o sea, ¿realmente nosotros podemos tener esos medicamentos en la farmacia? ¿Es rentable para nosotros? Quiero decir que es una pregunta incorrecta, pero es que realmente o es fijo por dispensación y la administración no pierde dinero, o yo no lo veo viable para mi botica. Sí, eso no sé. Es en cuanto a la encuesta, esa pregunta va muy relacionada con esa respuesta, ¿no? Pero es una reflexión porque realmente esto no lo habéis comentado, pero tal como está ahora es complicado. Aunque soy la moderadora y igual no está bien que responda, pero por contrastar un poco con la visión igual de fe, yo creo que habría que buscar una fórmula intermedia. No es rentable, de hecho en su momento muchos no nos importaron que saliesen por ese importe alto, pero yo creo que sí que se podrían buscar fórmulas contando con la distribución. De hecho, se está intentando trabajar en esa línea de ver, y puesto que la colaboración acaba siendo muy difícil, pues igual si tenemos que ir pensando una forma y decir, ¿me colaboras en esto? Igual ahí es donde estamos fallando nosotros. Otro punto, rápido. La comunicación, o sea, en la farmacia comunitaria no nos enteramos de los medicamentos que se retiran en el hospital. Yo no sé si primaria, con los sistemas informáticos, desde la farmacia comunitaria no nos enteramos de los medicamentos que retira el paciente en el hospital. Y realmente puedes tener un efecto secundario debido a ese medicamento, y es un desconocimiento total, que en algunos casos incluso creo que llega a primaria. Y el tema de la conciliación o el tema de la comunicación aquí peca por su ausencia absolutamente. O sea que ya. Es un tema, sí, también, muchas gracias, pero es un tema también de debate como el del precio del medicamento, casi. Fe. La opción que tenemos es tener acceso a la historia clínica y farmacoterapéutica del paciente, que no la tenemos. Exacto. Y entonces ahí estaríamos enterados de toda su historia. Pero la hemos pedido, como sabéis, pero ahí está, esperando que podamos. Y farmacoterapéutica. Eso sí, con receta electrónica en Murcia ya se está integrando. No, pero que aparte el tema de protección de datos pues subiría un nivel y tal, pero es que pienso, y de hecho así lo hemos pedido hay que aquí trabajarlo, en esta comunidad. Sí, es que hay que trabajarlo. Bueno. Yo en relación, una cosita, a la colaboración, bueno, será difícil, pero por ejemplo en Murcia estamos colaborando, tenemos proyectos ya en marcha, y eso que tenemos un convenio de colaboración que apenas tiene un año, ya tenemos bastantes cosas en marcha. Es que yo creo que hay que aprovechar todas las sinergias. Aquí todos contamos. La faena es mucha, y hay trabajo para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos que terminar. Sabemos que lo de Murcia es cierto, por eso creo que es el motivo de que estés aquí también y no sea otra comunidad. Bueno, agradeceros a todos mucho por poner un punto final, si me permites, José Luis, robarte la frase del paciente como centro. Me parece una buena frase final, y vamos a ver si entre todos somos capaces de ver la mujer con las dos caras, con la joven y la vieja, y conseguimos poner al paciente en el centro, hacer un sistema sostenible y que los agentes implicados en el medicamento estemos todos contentos. Muchas gracias.